Dios te bendiga, que la paz de Dios, el amor y la gracia recaigan sobre tu vida, sobre tu familia. Seguimos compartiendo la palabra de Dios. En este caso, vamos a hacer una sinopsis de la conversión del apóstol Pablo. Primeramente, antes de pensar con la sinopsis, vamos y explicar a qué se debe esto y explicar qué significa esto. Primeramente vamos a leer la conversión del apóstol Pablo para posteriormente entender más a profundidad esta conversión. Vamos a leer inmediatamente para no alargar mucho el video, así que vamos a empezar. Vamos a leer en Hechos capítulo 9, todo el capítulo 9. Dice la palabra: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: vete y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar su nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y llevándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Vemos, amado hermano, la conversión del apóstol Pablo. Era necesario leerla por si acaso alguien no la conoce. La palabra sinopsis tiene como sinónimo resumen, síntesis o compendio de los hechos que acontecieron en determinado lugar. Así que vamos a hacer un compendio de la conversión más importante en el Nuevo Testamento. La conversión del apóstol Pablo. ¿Y para qué se hacen las sinopsis? Se hacen con el único fin de recopilar toda la información
para tener un mayor panorama, para tener una mayor luz de lo que aconteció ese día. Y obviamente eso nos ayuda a nuestra vida espiritual para entender más a profundidad lo que el Señor nos dice por medio de esta conversión, hermano. Probablemente también habrán escuchado este término en referencia a los evangelios sinópticos. Y estos son Mateo, Marcos y Lucas. ¿Por qué se le llaman los evangelios sinópticos? Porque estos evangelios se pueden estudiar de manera sinóptica o hacer una sinopsis, una síntesis, un compendio de estos tres evangelios, amado hermano. Recordemos que en estos tres evangelios se dice lo mismo con diferentes palabras y muchos dan detalles que otro no da detalle. Y por ende, estudiándolo los tres, estudiándolo ambos al mismo tiempo, vamos a tener una mayor luz de lo que aconteció, hermano. Estudiar minuciosamente los detalles que un pasaje te dice que el otro pasaje no te dice. Y haciendo eso entenderemos mayormente lo que aconteció en este caso en la conversión del apóstol Pablo. Esta conversión fue tan importante para el cristianismo que aparece no solamente en un capítulo, aparece en 3 capítulos de la Biblia. La conversión del apóstol Pablo aparece en el capítulo 9, en el capítulo 22 y en el capítulo 26. En el capítulo 9, que fue la que leímos hace un momento, es una narración del escritor del libro de los Hechos, de Lucas. Es una historia que narra Lucas, es una narración de Lucas, en la conversión que leímos hace un momento. En el capítulo 22 es una defensa que hace el mismo apóstol Pablo ante los judíos. Y en el capítulo 26 también el apóstol Pablo hace una defensa, una narrativa de su conversión ante el rey Agripa. Entonces vemos 3 relatos de la conversión del apóstol Pablo en el libro de los Hechos. Y de esos 3 relatos que vemos en el libro de los Hechos, capítulo 9, capítulo 22 y capítulo 26, se puede hacer una sinopsis, una síntesis, un resumen, un compendio para determinar exactamente cómo ocurrieron los hechos en la conversión del apóstol Pablo. Empecemos inmediatamente con la sinopsis. En el capítulo 9, la Biblia dice que el apóstol Pablo vio un resplandor, hermano, una luz del cielo. Eso es lo que dice en el capítulo 9. En el capítulo 22 dice que vio mucha luz del cielo, mucha luz del cielo. Pero el capítulo 26, hermano, nos arroja aún más luz. ¿Qué fue lo que sucedió, lo que vio el apóstol Pablo en realidad cuando iba en el camino a Damasco? El capítulo 26 nos dice algo que ni el capítulo 9 ni el capítulo 22 nos dice, y es que esa luz que el apóstol Pablo vio sobrepasaba la luz del sol, hermano, sobrepasaba el resplandor del sol. Usted se imagina ese momento, lo que vio el apóstol Pablo. Yo me imagino, amado hermano, que eso se inundó de una luz resplandeciente, que el capítulo 26 lo narra como un resplandor aún mayor que la luz del propio sol. Entonces fue un hecho contundente, hermano, un hecho poderoso que sucedió allí y que solamente nos podremos dar cuenta haciendo una sinopsis, analizando los 3 capítulos que narran la conversión del apóstol Pablo. En el capítulo 9 también nos dice que el apóstol Pablo, cuando vio ese resplandor, cayó en tierra. El capítulo 22 nos narra que él cayó en el suelo también. Pero el capítulo 26 nos dice que todos cayeron al suelo. Entonces nos damos cuenta que el apóstol Pablo iba acompañado
y todos cayeron al suelo, hermano, cuando ocurrió ese suceso tan impactante, hermano. Entonces vemos allí de manera sinóptica, nos damos cuenta, hacemos un análisis, un compendio de lo ocurrido para tener un mayor entendimiento, hermano, y asimismo una mayor enseñanza espiritual hacia nuestra vida. En el capítulo 9 también podemos ver que las personas que acompañaban al apóstol Pablo, dice que escucharon la voz de la persona que hablaba sobre ese resplandor, pero quedaron atónitos porque no veían a nadie. Hermano, usted se imagina el impacto de que tú escuches ahora mismo una voz y no ves a nadie. Dice que ellos quedaron atónitos porque ellos escuchaban la voz, pero no veían a nadie. Y en el capítulo 22, hermano, sobre ese mismo tema, dice que los que iban con el apóstol Pablo vieron la luz y quedaron espantados, pero no entendían la voz. No entendían la voz. En el capítulo 9, amado hermano, nos dice que el apóstol Pablo, cuando abrió sus ojos, no veía, y lo llevaron de la mano a la ciudad de Damasco. Y en el capítulo 22, hermano, explica un poco más y dice que fue llevado a Damasco por las personas que venían con él. Entonces vemos que él no llegó por sus propias cuentas a la ciudad que Dios le dijo que fuera, sino que como él quedó ciego, dice que los que iban con él, los acompañantes, lo llevaron a la ciudad. En el capítulo 9 y en el capítulo 22 menciona a Ananías, que fue la persona que oró por el apóstol Pablo para que él recibiese la vista. Pero en el capítulo 26 no hace ninguna mención de Ananías. Entonces es importante leer estos 3 capítulos para poder entender mayormente, porque si leemos el capítulo 26 no sabemos quién fue el que oró por él, pero el capítulo 9 y el capítulo 22 nos habla que fue un varón llamado Ananías. También algo que vemos en el capítulo 9 es que Ananías prácticamente se queja con Dios de no ir a orar por Pablo. Pero en el capítulo 22 y el capítulo 26 no menciona eso. Pero en el capítulo 9 sí menciona que Ananías le decía al Señor, Señor, pero yo he escuchado de muchas personas cuántos males ha hecho este Señor contra tu pueblo. Pero el 22 y el 26 no mencionan ese suceso. En el capítulo 9 también menciona que el Señor le mostraría lo que es padecer por causa de su nombre al apóstol Pablo. Pero en el capítulo 22 y el capítulo 26 no hace ningún tipo de mención sobre este tema. También en el capítulo 9 nos dice que él se alimentó, recobró fuerzas y estuvo algunos días con los discípulos. Eso nos dice el capítulo 9. Pero vamos a ver qué nos dice el capítulo 22 sobre este hecho. En el capítulo 22, Ananías le dice a Saulo, en aquel momento Saulo, después conocido el apóstol Pablo, le dice, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Vemos este hecho, hermano, que no lo mencionan los otros capítulos. Y esto es algo importante, amado hermano, que menciona el capítulo 22, que fue el bautismo del apóstol Pablo. Todo caso de conversión en la Biblia, primeramente fue predicado el evangelio, creyeron al evangelio y fueron sumergidos en las aguas del bautismo. Es más, la Biblia dice que ese es un caso o un ejemplo de conversión, hermano. Ese es un ejemplo de conversión. Que los hombres hoy en día te digan, tienes que esperar un año, darte estudio bíblico para luego bautizarse, eso es doctrina de hombre. La Biblia no enseña tal cosa. El apóstol Pablo, inmediatamente que llegó el siervo de Dios, que esa persona creyó al evangelio, el apóstol Pablo inmediatamente fue bautizado. Lo mismo que el eunuco de Etiopía,
cuando iba en el camino, que decía: ¿qué me impide ser bautizado? Nada te impide ser bautizado. Y bajaron al agua y fue sumergido en las aguas del bautismo. Entonces vemos aquí, amado hermano, la sinopsis de la conversión más importante en el Nuevo Testamento, la conversión del apóstol Pablo. Yo espero que le haya podido ser de mucho beneficio esta sinopsis, este compendio, hermano. Asimismo podemos estudiar los evangelios sinópticos, donde veremos probablemente en Mateo algo que no está en Marcos, y en Marcos algo que no está en Mateo, y eso nos arroja mucha luz para poder entender las escrituras. En este caso, la conversión del apóstol Pablo. Dios lo bendiga grandemente y que la paz de Dios, el amor y la gracia recaigan sobre su vida, sobre su familia. Bendiciones.